Antes de nada, agradeceros a todas las personas que habéis mostrado interés en este webinar, porque comentaros bueno, hemos tenido más de 50 personas inscritas, así que, bueno, teniendo en cuenta las fechas en las que estamos, pues agradeceros mucho por las actividades de Clusaga. Sé que hay personas que no me conocéis. Soy Perla Ferrer, la coordinadora del área de sostenibilidad y economía circular del Clúster Alimentario de Galicia. Y bueno, pues desde el área que coordino, somos muy conscientes de que todo el tema de la legislación ambiental os preocupa muchísimo a las empresas alimentarias. Es bastante extensa, es bastante convulsa, con múltiples cambios continuamente. Y bueno, pues por eso hemos de alguna manera implementado ya desde hace un tiempo para los asociados en los sistemas el sistema de vigilancia legislativo ambiental desde el área. Comunicaros que para quien no esté inscrito no lo sepa, se emitirá un boletín en este mes. Entonces, bueno, cualquier persona que sepa que esté asociado de Clusaga, pues que me escriba sin ningún problema para ver si está suscrito o no. Pero de todas maneras queremos dar este apoyo a todas las personas a todas las personas y empresas que no solo son asociadas a través de estos webinars más informativos que explican de alguna manera un poquito de la mano de personas especialistas esta legislación, ¿no? En este caso vamos a hablar de lo que es el Reglamento Europeo de Deforestación, ¿vale? Y bueno, de soluciones y la responsabilidad de diligencia de vida que tiene y cómo afecta a las empresas alimentarias. Lo vamos a hacer de la mano de dos ponentes. La primera ponente va a ser Aloya López. Ella es abogada y especialista en derecho ambiental a través de la entidad de Terraqui. Y después hablaremos un poquito desde una perspectiva más práctica, ¿no? De cómo un sistema de cadena de custodia o un sistema de debida diligencia pues os puede ayudar a cumplir con la normativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, contamos con la experiencia de PFC, que es la Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal, y contamos de la mano de Marta Salvador, que es la directora técnica de PFC España. Entonces, bueno, sin más dilación por mi parte, pues le voy a dar paso a Loya para que ella comience con su intervención y os empiece a explicar los fundamentos, obligaciones y requerimientos que van de la mano del Reglamento Europeo y bueno, cómo se está avanzando también esa transposición a nivel nacional. Aloya, cuando quieras. Vale, gracias, Perla. Vale. Muchas gracias por la presentación y gracias a todos los asistentes. Encantada de estar aquí participando en este webinar para explicar desde el punto de vista legislativo cuáles son los principales aspectos del Reglamento de Deforestación para el sector alimentario. Probablemente muchos de vosotros ya estaréis lidiando con esta normativa porque dentro de unos meses ya comienza a ser de plena aplicación y ya hay que empezar a cumplir con las obligaciones derivadas. Así que quizás para muchos esta normativa no sea totalmente nueva, pero el objetivo de mi intervención es proporcionar un conocimiento accesible sobre esta normativa que permita continuar profundizando sobre la misma. Pues en media hora, obviamente, no podremos profundizar en muchos de sus aspectos. En todo caso, si queda alguna pregunta derivada de la sesión que queráis transmitir al final de la sesión o bien a través de Clusaga, pues estaremos encantados de ayudaros a resolverla. Explicaré en primer lugar una primera introducción para entender de dónde viene esta normativa y cuál es la diferencia respecto a otra normativa que ya existía anteriormente relacionada con productos de la madera, a partir de cuándo resulta de aplicación, cuáles son los productos afectados y sujetos obligados. Esto es crucial para entender si os aplica esta normativa y si tenéis que cumplirla, obviamente, y las obligaciones que se derivan de esta normativa en función de qué sujetos sois, porque hay diferentes sujetos dentro de la normativa, es decir, hay diferentes supuestos en los que estáis obligados y
en función de estos supuestos vais a tener que cumplir unas obligaciones u otras. Pues en este apartado de obligaciones desgranaremos qué obligaciones son aplicables a cada uno de estos sujetos. Y finalmente explicaremos pues, las novedades relacionadas con esta normativa. Por ejemplo, como comentó Perla, pues en qué punto está la normativa española que va a desarrollar el reglamento europeo en España en determinados aspectos. Pues bien, este reglamento EUDR o sobre deforestación parte de la constatación de que la principal causa de la deforestación es la expansión de tierras agrícolas vinculada a la producción de determinados productos. Estos productos son el ganado, madera, cacao, ganado bovino, madera, cacao, soja, aceite de palma, café, caucho y algunos de sus productos derivados. A partir de esto, la Unión Europea decide que es necesario establecer una normativa que permita dar marcha atrás en este proceso de deforestación y de degradación forestal. Pues estima que de no introducir un nuevo mecanismo legislativo, la deforestación continuaría aumentando en cifras de 248.000 hectáreas cada año, lo busqué más o menos un poco más de la provincia de Álava cada año. O sea que esta es la finalidad de la normativa y lo que pretende es revertir la deforestación causada por la producción de estos productos que hemos señalado. La identificación de estos productos es clave porque de ello va a depender qué sujetos están obligados y qué productos están afectados por esta normativa. Anteriormente ya existía un reglamento que afectaba a la madera y productos derivados de la madera. Sin embargo, el nuevo reglamento aprobado en 2023 y que hoy explicaremos, el reglamento EUDR, se refiere a determinadas materias primas y productos asociados a la deforestación y degradación forestal. Es decir, amplía el alcance respecto a la madera a otros productos que también se consideran que causan deforestación. La finalidad, como ya decía, reducir al mínimo la contribución de la Unión Europea a la deforestación, a la degradación forestal y con ello reducir las emisiones de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad. Dos conceptos básicos de la normativa pues son deforestación y degradación forestal, porque al final lo que se pretende es revertir estos dos fenómenos. Y la deforestación se considera la conversión de bosques para destinarlo a un uso agrario, independientemente de si es antrópico o no. Y la degradación forestal serían los cambios estructurales de la cubierta forestal. Que se pueden producir o bien porque los bosques primarios se convierten en bosques de regeneración natural, se convierten en plantaciones forestales o porque los bosques primarios se convierten en bosques de repoblación. La finalidad al final es evitar que los productos incluidos en el alcance del reglamento contribuyan a la deforestación y degradación forestal tanto a nivel de la Unión Europea como mundial. Esto es clave porque no es un reglamento que solo aplique cuando introducimos mercancías en la Unión Europea o cuando comercializamos estas mercancías en la Unión Europea, sino que también afecta cuando introducimos mercancía de fuera de la Unión Europea y cuando la exportamos. Al final lo que se pretende no es solo actuar en el ámbito de la Unión Europea, sino actuar con un enfoque global. Y con ello se pretende reducir las emisiones de carbono causantes del cambio climático y abordar la deforestación causada por la expansión agrícola destinada a producir las materias primas que a continuación vamos a señalar. En cuanto a las fechas de aplicación, en junio de 2023 entró en vigor el reglamento. Fue aprobado en 2023 y entró en vigor en 2023. Esto no significa que el reglamento haya sido de aplicación desde el 2023. Como probablemente ya sabéis, en diciembre de 2024 lo que ocurrió fue que se prorrogó el plazo para la aplicación del reglamento 12 meses. Por tanto, el reglamento resulta de aplicación a partir del 30 de diciembre de 2025 para grandes y medianas empresas y a partir de junio para las micro y pequeñas empresas. Cabe destacar que estos plazos tienen algunas peculiaridades para los productos de madera, pues existen fechas transitorias en las que aún se aplicará la normativa de EUTR, es decir, la de Timber Regulation, que era la que aplicaba a los productos de madera con anterioridad.
Y el 31 de diciembre de 2027 sí que ya finalizará la aplicación del EUTR para la madera que se haya producido con anterioridad a junio de 2023. Como decía, la fecha importante, la fecha que todos tenemos que tener en consideración es el 30 de diciembre de 2025 para medianas y grandes empresas y el 30 de junio de 2026 para las pequeñas empresas y microempresas. Estas son las fechas en las que el reglamento resulta de plena aplicación. Otra fecha que tenemos que tener en cuenta es la de junio de 2023, porque solo va a afectar a los productos, salvo que sean de madera, que se produzcan con posterioridad a junio de 2023. Es decir, una vez entró en vigor el reglamento, los productos que se produjeron a partir de entonces empezaron a estar afectados por el reglamento. Ya entran como dentro del ámbito de aplicación, pero las empresas solo tienen que aplicar este reglamento en diciembre o junio de 2026, dependiendo de qué tipo de empresas sean y cuál sea su tamaño. Aquí hemos introducido un cuadro en el que podéis ver cuáles son los criterios para que seáis considerados microempresa, pequeña empresa, mediana empresa o gran empresa. Y en función de estos criterios se os aplicará el reglamento en una u otra fecha. Como ya decía, para los productos de madera existen fechas de aplicación específicas, porque ya existía una regulación preexistente que establecía un mecanismo de diligencia debida, no igual, pero en algunos aspectos ya regulaba aspectos que se regulan por esta nueva regulación y se ha concedido un plazo de adaptación diferente para los productos de madera. Aquí podéis ver más claramente a partir de cuándo resulta de aplicación el reglamento EUDR para los productos de madera. La fecha de aplicación depende de la fecha de producción del producto y, sobre todo, de la fecha de comercialización, porque, como explicaré posteriormente, la normativa EUDR lo que pretende es que las empresas ejerzan la diligencia debida antes de introducir en el mercado, es decir, antes de comercializar por primera vez un producto o las comercializaciones sucesivas de un producto. Los productos afectados son los que el reglamento menciona como productos pertinentes, es decir, productos que es pertinente regular por esta normativa porque están asociados a la deforestación. Y lo que importa es que los productos se hayan alimentado o se hayan elaborado utilizando materias primas pertinentes. Es decir, los productos que aparecen en el anexo 1 del reglamento son los que están afectados. Y estos productos todos provienen de determinadas materias primas pertinentes. Importante, para saber si vuestros productos están afectados, el producto tiene que estar incluido en el anexo 1. Si no lo está, aunque tenga, por ejemplo, ganado bovino o café o caucho entre sus ingredientes, no está afectado. Esto significa que tenemos que comprobar las partidas arancelarias de nuestros productos y ver si están incluidos en el anexo 1 o no. Este anexo 1 de momento incluye un listado bastante extenso de productos, pero podría ampliarse en un futuro por la Comisión. Como dije, el reglamento resultará de aplicación en 2026, en diciembre de 2025 o a mediados de 2026 en función del tamaño de la empresa, pero siempre resultará de aplicación, es decir, para que el reglamento resulte de aplicación, los productos tienen que haberse producido después del 29 de junio del 23. Los productos producidos con anterioridad a esta fecha no están afectados por el reglamento. Con la excepción, como decía, de la madera, en la que podéis consultar la tabla que mencioné anteriormente, donde hay fechas específicas para la aplicación del reglamento. Importante comprobar, por tanto, el código arancelario, comprobar si está en el anexo 1 del reglamento. Los códigos que aparecen en el anexo están basados en, como decía, en la normativa aduanera y en los códigos que se dan a las mercancías en la normativa aduanera, es decir, la normativa que rige cuando, por ejemplo, se introducen productos en la Unión Europea y hay que declararlos ante aduanas. En el anexo 1 vais a encontrar un listado de muchos productos. A la derecha podéis ver categorías principales, no he incluido en la presentación todos los productos afectados, podéis verlo en el anexo 1 y os va a salir una lista de productos con un número a la izquierda. Este número es la partida arancelaria. Algunas veces estos números van precedidos de una EX. Esto significa que puede haber un producto que pertenezca a una partida arancelaria más grande y, sin embargo, solo está afectado el producto
que se indica con la EX. Por ejemplo, glicerol con una pureza mínima del 95%. Esto significa que solo está afectado el glicerol que contenga esta pureza mínima del 95%. El resto de gliceroles no están afectados. Por tanto, hay que leer bien el anexo 1, comprobar qué es lo que nos está diciendo el anexo 1 y si contiene una X delante, fijarse bien en el producto concreto que nos está describiendo el anexo. El reglamento aplica independiente de la cantidad que se introduzca en el mercado. Es decir, podemos introducir 5 kilos o 20 toneladas, pero si lo hacemos en el transcurso de una actividad comercial, el reglamento resulta aplicable. El reglamento aplica tanto si producimos los productos en la Unión Europea como si los importamos. Si bien, como veremos posteriormente, dependiendo de dónde vengan estos productos, cuál sea su origen, tendremos unas obligaciones u otras, porque hay países que se consideran de riesgo mayor que otros. El embalaje o packaging. La Comisión Europea, en su documento de preguntas y respuestas y en un borrador de acto delegado que pretende aprobarse en los próximos meses, ha clarificado que el envase solo está, por envase podemos entender tanto una caja de cartón como un palé. Y ha clarificado que solo está cubierto si se comercializa como producto en sí mismo y que no está cubierto cuando se usa para soportar, proteger o transportar otro producto. Luego pondré algún ejemplo de este supuesto para que se entienda mejor. Los productos de segunda mano o reciclados no están cubiertos porque si provienen de residuos no se considera que entren dentro del ámbito de aplicación del reglamento. Y, como decía, hay una propuesta de borrador de acto delegado sometida a consulta pública en mayo. Acto delegado es una normativa que va a desarrollar un poco el reglamento para especificar cuestiones concretas, ¿no? Clarificar puntos concretos del reglamento. Y este borrador de acto delegado indica que la correspondencia escrita no está afectada, salvo que, por ejemplo, a través de una carta enviemos un producto pertinente, ¿no? Un producto de los que ya había señalado anteriormente. Si no, si simplemente es correspondencia escrita, no estaría afectado. Las muestras de cantidad insignificante usados para análisis o pruebas que se destruyen durante el proceso tampoco estarían afectados. Especifica que el bambú, el ratán no estarían afectados por el reglamento y que materiales auxiliares como manuales de usuario, folletos, catálogos y materiales de marketing no estarían comercializados como productos independientes, estarían en el ámbito de aplicación y cuando acompañan a otro producto no estarían en el ámbito de aplicación. Por tanto, hay que valorar si este material de marketing acompaña un producto o no. De acuerdo con este borrador de acto delegado, que como decía, aún no ha sido aprobado, puede sufrir modificaciones. Una vez resulte aprobado, podremos comprobar exactamente qué es lo que se ha excluido y qué es lo que no. En todo caso, son clarificaciones importantes porque los materiales de marketing o folletos informativos acompañan a numerosos productos que se introducen o se exportan en la Unión Europea. Y ahora pondré algún supuesto práctico. Si los productos que comercializo en la Unión Europea o que exporto o que traigo a la Unión Europea para llevar a cabo mi producción están incluidos en el anexo 1 y se han elaborado a partir de materias primas pertinentes, ¿me resulta de aplicación el reglamento? Sí. Si estos productos que introduzco en la Unión Europea o que exporto están elaborados a partir de materias primas pertinentes, me resulta de aplicación el reglamento. Si compro corchos para mis botellas, ¿me afecta el reglamento de deforestación? Hay que comprobar si es un producto o una materia incluida en el anexo 1. Y en el caso del corcho, no es una materia incluida, no es un producto incluido en el anexo 1, la partida arancelaria no está incluida y por tanto no me aplica el reglamento. Y ahora aquí uno más difícil que plantea pues dudas en la práctica, ¿no? ¿Los envases que compro en la Unión Europea para envasar mis productos están afectados? ¿Los adquiero como un producto en sí mismo? No, los uso para envasar mis mercancías y los adquiero en la Unión Europea. Por tanto, ya alguien los habrá introducido como producto en sí mismo y yo simplemente los voy a usar para mi producción. Por lo tanto, no estoy afectado. Sí, mis proveedores que traen este envase a la Unión Europea y o lo fabrican como producto en sí mismo y lo venden como producto en sí mismo. En todo caso, tiene que ser un envase
que no tenga unas características especiales que lo hagan ser partidario de declararse independientemente ante aduanas, como podría ser, por ejemplo, pues cajas de productos que sean especiales, ¿no? Por ejemplo, pues una caja de reloj que ya sea un producto en sí mismo, ¿no? Una caja muy elaborada, no desde luego una lata de una bueno, un producto, una caja de cartón simple de un producto o otra, un palé normal que traemos de fuera de Europa, de la Unión Europea, pues este tipo de productos, como ya decía, si se traen como producto en sí mismo, están afectados. Si los compro en la Unión Europea para introducir mis productos dentro, pues están afectados mis proveedores, pero yo realmente no lo estoy comercializando como producto en sí mismo, sino que lo estoy comercializando como en base de mis productos. Esta sería la idea. En cuanto a sujetos obligados, están obligados aquellos que introduzcan en el mercado un producto pertinente afectado, incluido en el anexo. También están afectados quienes comercialicen estos productos o quienes exporten. Por tanto, al final, en la cadena de valor de un producto pertinente está afectado el primero que lo introduce en el mercado, el que lo comercializa, hasta el consumidor final y quien lo exporta. O sea, los sujetos afectados son numerosos. Sin embargo, las obligaciones varían en función de si somos el primero que lo introduce en el mercado, si somos el que lo comercializamos, si somos el que lo exportamos y este producto ya se fue previamente introducido en el mercado de la Unión Europea, o si, por ejemplo, somos un transformador de un producto afectado. A continuación explicaré cuáles son las diferencias entre los sujetos obligados y cuáles son las obligaciones que aplican a cada uno de estos sujetos obligados. El operador es quien introduce por primera vez un producto en el mercado o quien exporta los productos. En la tabla podéis ver que al final puse el operador exportador. Estoy diferenciando el operador del operador exportador, porque el operador exportador en algunas ocasiones tiene unas obligaciones un poco diferenciadas. Es decir, el exportador siempre va a ser un operador, pero en casos en los que sus productos ya han sido sometidos a diligencia debida porque ya habían sido introducidos previamente en el mercado de la Unión Europea, el exportador va a tener obligaciones diferenciadas. Por eso lo he incluido en la tabla en una columna independiente. El operador consecutivo es el transformador de un producto pertinente que como ya decía, lo transforma en otro producto pertinente, cambiando el código arancelario. Si no cambia el código arancelario, se considera comercializador o comerciante. El comerciante compra un producto que ya ha sido introducido en el mercado y, sin modificarlo ni transformarlo, lo comercializa. Por ejemplo, operador, una empresa que está establecida en la Unión Europea e importa manteca de cacao a la Unión Europea. En este caso es operador, es quien trae la mercancía a la Unión Europea. Da igual que el sujeto, por ejemplo, que me lo vende en China, realmente me lo esté vendiendo a mí, que estoy situada en la Unión Europea. Como yo soy la primera empresa establecida en la Unión Europea que comercializa este producto, que lo trae a la Unión Europea, yo estoy afectado. Tengo que estar establecido en la Unión Europea. El operador consecutivo podría ser, por ejemplo, una empresa que compra manteca de cacao y la transforma en chocolate. En este caso, es un producto también pertinente. El comerciante es quien adquiere el chocolate y, por ejemplo, lo vende en los supermercados a los consumidores finales. Y el operador exportador es quien compra el chocolate de la empresa B y lo envía fuera de la Unión Europea. El uso de un producto pertinente para crear un producto no pertinente no estaría afectado. Es decir, si yo compro harina de soja y lo utilizo para fabricar un producto pertinente que luego vendo, estoy afectada por la introducción en la Unión Europea de la harina de soja, pero no por la venta de los pollos que he alimentado con esta harina de soja. Importar o comprar dentro de la Unión Europea suponen obligaciones diferentes. Si tú lo importas, necesariamente vas a ser operador. Si tú lo compras en la Unión Europea y no lo transformas en un producto que tiene un código arancelario diferente, voy a tener diferentes obligaciones. Y si además, si lo uso para mi consumo propio, pues no lo estoy comercializando después, por lo tanto, no seré comerciante. Seré simplemente usuario de este producto de una empresa que previamente ya fue operadora. Para las ventas online rigen las mismas normas que para la venta a distancia
Y en el caso de que una empresa compre un producto, lo procese y a partir de este procesamiento salga otro producto pertinente, la diligencia de vida se aplica sobre el producto final, aunque haya pasado diversas fases dentro del mismo proceso. En cuanto a las obligaciones, las generales son: solo puedo comercializar aquellos productos que estén libres de deforestación, se debe haber cumplido la legislación del país de producción y los productos deben estar amparados por una declaración de diligencia de vida. Como ya decía, dependiendo del operador, del sujeto que seamos, de si somos operadores, comerciantes, exportadores, operador consecutivo, pues nuestras obligaciones van a variar. Y si somos pyme, también van a ser diferentes nuestras obligaciones. Y también varían en función de dónde traigamos estos productos. Los operadores no pyme tienen 3 obligaciones básicas. Tener un sistema de diligencia de vida, respecto al cual tienen que informar las características básicas de este sistema. Tienen que ejercer la diligencia de vida, es decir, poner en práctica este sistema, y tienen que presentar declaraciones de diligencia de vida a través del sistema informático de la Unión Europea. 3 fases: sistema de diligencia de vida, ejercer diligencia de vida y presentar la declaración de diligencia de vida. El sistema de diligencia de vida es un marco de procedimientos y medidas que nos permiten garantizar que los productos que he introducido en el mercado o exportados cumplen con la normativa EUDR. El artículo 12 especifica la información que tiene que tener este sistema de diligencia de vida, como por ejemplo las conclusiones que hayamos sacado de la evaluación del riesgo, el resumen de la información recabada respecto a los productos que introducimos. Es importante que este sistema de diligencia de vida debe ser revisado al menos una vez al año y actualizado si hay alguna novedad relevante. Debe informarse al público cada año, en todo caso a través de Internet, sobre este sistema de diligencia de vida, y debe mantenerse la documentación relacionada con el sistema de diligencia de vida al menos 5 años. Como decía, primero tener un sistema de diligencia de vida, luego ejercer la diligencia de vida. A la derecha he puesto un cuadrito en el que voy explicando cómo cada una de estas obligaciones en qué punto estamos. Ejercer la diligencia de vida significa que vamos a tener que recopilar información, evaluar el riesgo, adoptar medidas para reducir el riesgo y en algunos casos vamos a tener un procedimiento simplificado. Ahora explicaré cada una de estas obligaciones. Recopilar información. El artículo 9 nos señala qué información tenemos que recabar de nuestros proveedores. En particular, cantidad de los productos, geolocalización y fecha de producción, datos del proveedor. También tenemos que recabar datos del receptor de nuestros productos, es decir, de nuestro cliente. Tenemos que tener evidencias verificables de que efectivamente ese producto no proviene de una zona que se ha deforestado para su producción. Y tenemos que tener información de que este producto se ha producido cumpliendo la legislación aplicable en el país en el que se produjo, ¿no? Por ejemplo, que contaba con los títulos de propiedad de ese terreno para poder realizar esta plantación. Pongamos el caso. Evaluar el riesgo. Supone que nosotros, si tenemos un producto que existe riesgo de que no cumpla con el reglamento que ha causado deforestación, no podemos introducirlo en el mercado. Para saber si se da esta circunstancia, tenemos que evaluar el riesgo. Tenemos que realizarlo para todas las materias primas pertinentes que contienen el producto que voy a introducir en el mercado. En el artículo 10 se señalan cuáles son los criterios de evaluación que podemos tener en cuenta. Y en todo caso, tenemos que poder demostrar que hemos evaluado el riesgo y poder demostrar qué criterios hemos tenido en cuenta para la evaluación de este riesgo. Una vez evaluado el riesgo, vamos a tener que adoptar medidas para reducir el riesgo. Es decir, el reglamento nos señala que podemos solicitar información adicional para comprender si realmente este producto proviene o no de una zona deforestada, realizar auditorías independientes y además, si somos operadores que no somos pymes, vamos a tener la obligación de nombrar a un responsable a nivel de dirección y contar con auditorías independientes que nos garanticen que efectivamente hemos adoptado medidas para reducir el riesgo y que contamos con procedimientos de gestión, de mantenimiento de registro y controles internos que documenten todo este procedimiento de reducción del riesgo. Como decía, existe un procedimiento simplificado de diligencia de vida y esto se aplica
cuando estamos introduciendo productos en el mercado que provienen de alguno de los países de riesgo bajo que se han señalado en un reglamento de la Comisión publicado este año. Los países de riesgo bajo son, por ejemplo, España, son, por ejemplo, Brasil. Al final, los de riesgo alto, a los que hay que aplicar toda la evaluación del riesgo y la reducción del riesgo que he señalado, son los países que se señalan abajo, riesgo alto de Bielorrusia, Federación Rusia, Birmania, República Popular Democrática de Corea. En el resto de casos, vamos a poder adoptar este procedimiento simplificado que nos permite eludir las medidas de reducción de riesgo y evaluación del riesgo, pero tenemos que haber comprobado que efectivamente estos productos provienen de una zona de bajo riesgo, que no hay riesgo de que estos productos se mezclen con otros que provengan de otros de riesgo alto. Por tanto, no significa que por provenir de estos países con riesgo estándar o riesgo bajo no vamos a tener que hacer nada, sino que vamos a tener que hacerlo, pero de un modo más simplificado. Para los operadores... ya. Sí, me estoy yendo de tiempo, ¿no? Sí, vale, un poquito. Pues le doy rápido. Los operadores no PYME tienen que presentar una declaración de diligencia de vida que tienen que cumplimentar incorporando la información que se incluye en el anexo del reglamento, y cuando estemos podemos otorgar el mandato para presentar esta declaración a un representante autorizado. El sistema de información ya está disponible, aunque como aún no resulta aplicación el reglamento, dan la opción de simplemente usarlo a efectos de pruebas. Os voy a dejar la presentación, así que luego podréis ver detalles que he incluido, por ejemplo, cómo aplica el reglamento al pienso utilizado para el ganado bovino, ¿no? Si hay que presentar una declaración de diligencia de vida para este pienso. Y luego simplemente señalar que los operadores consecutivos y los operadores exportadores no PYME tienen obligaciones más reducidas. Por eso he puesto con asterisco SDDD, EDD y DDD, porque en este caso pueden acogerse a las declaraciones de diligencia de vida presentadas por sus proveedores, y además a la hora de presentar las declaraciones de diligencia de vida pueden hacer referencia a las previas declaraciones de sus proveedores. En todo caso, tienen que asegurarse de que su proveedor ha realizado la declaración de diligencia de vida. Y la Comisión Europea ha clarificado en qué consiste la obligación para los operadores consecutivos y operadores exportadores no PYME de asegurarse de que se ha ejercido la diligencia de vida. Para todos los que sean PYME, las obligaciones son mucho más reducidas. Simplemente tienen que conservar determinada información y, en todo caso, informar inmediatamente a las autoridades si creen que puede haber algún producto que incumpla con el reglamento. Y para los comerciantes, en general, si sois comerciantes no PYME, vais a tener las mismas obligaciones que los operadores, y si sois comerciante PYME, recopilar información. Vale. Aquí he puesto un cuadro en el que explico las obligaciones de cada uno de los operadores comerciantes, y simplemente señalar que podéis consultar el documento de preguntas y respuestas actualizado por la Comisión, que es muy clarificativo, el documento de orientación que también ha publicado la Comisión, y que en España se está tramitando un anteproyecto de ley que regula cómo se va a aplicar en España el reglamento de EUDR, y entre otras cuestiones regula el procedimiento sancionador, y ya podemos ver qué tipo de multa se asocia a la introducción en el mercado de productos que no estén amparados por una declaración de diligencia de vida. Sin más, no me extenderé, simplemente que os invito a suscribiros al boletín de Terraqui por si queréis recibir información relacionada con la normativa ambiental. Y aquí finalizo la presentación. Vale, muchas gracias, Aloya. Bueno, comentaros a todo, que no lo he dicho al principio, que efectivamente que se va a compartir tanto las dos presentaciones que veremos hoy, como este webinar está siendo grabado, pues la grabación la publicaremos seguramente en el canal de Clusaga y os la haremos llegar. Marta, si puedes, luego las preguntas te puedo ir poniendo las dudas en el chat, que ya he visto que alguna persona lo ha puesto, y las tomaremos 5 minutillos al final. Todo tuyo, Marta. Muchas gracias. Pues lo primero, muchas gracias a ti, Perla, y al clúster por contar con nosotros, y a Loya por el magnífico explicación del reglamento. Nuestra parte, ¿por qué estamos aquí, no? ¿Quiénes somos y por qué estamos aquí? Bueno, yo soy Marta Salvador, trabajo en PFC España, es un sistema de certificación de gestión forestal sostenible. El sector forestal lleva afectado por un reglamento muy similar a este, que era el Timber, el que ha comentado Aloya, y ha sido
nuestra experiencia durante estos, porque este reglamento se publicó en 2010, la experiencia de todos estos años es lo que nos ha permitido saltar al reglamento de deforestación con, bueno, con cierta experiencia, y creo que esa es un poco la visión práctica que pretendemos contaros aquí. Como puedo suponer que muchos de vosotros no sabéis quiénes somos, bueno, pues nosotros somos una alianza de sistemas nacionales de certificación de gestión forestal sostenible, y que esa alianza de países utilizamos todos un logotipo, un elemento visible para marcar aquellos productos que están certificados, y ese es el logotipo que veis ahí marcado sobre esa pieza de madera. Vale, para entrar un poco más en... A ver, así. Sí, ahora, ¿no? Bien. Vale, pues para entrar un poco más en bajar a quiénes somos, pues creo que una imagen dice mucho más que muchas palabras, y entonces en este caso estamos hablando de la rehabilitación de la Catedral de Notre Dame, que estaba en su día construida con vigas de madera de roble, y en el proceso de reconstrucción fue uno de los debates que qué se hacía con esta reconstrucción, si se utilizaba otro material o se confiaba de nuevo en un material que había persistido durante muchos años. ¿Vale? Finalmente se toma la decisión de seguir con madera por todos los valores ambientales que tiene, y para ello, ¿qué necesitábamos? Primero necesitábamos un espacio forestal del cual obtener esa madera, y además un proceso de transformación industrial hasta que llegara a esta catedral. Vale, pues, una de las primeras dudas que se plantea los ajenos al sector es qué pasa si si estoy obteniendo esta madera de robles, qué gestión se está haciendo sobre ese espacio forestal. Bueno, pues para eso entran los sistemas de certificación. Entonces, se evalúa el espacio forestal, la superficie forestal, la gestión que se realiza de ese espacio, y se hace una auditoría por tercera parte, por entidades de certificación ajenos a nosotros, y esas entidades obtienen un certificado que se representa con este logotipo. De forma similar, en el caso de las industrias, en este caso lo que se verifica es que compran y por tanto que pueden vender como certificado, y lo que certificamos es esa trazabilidad, qué estás comprando y qué puedes vender. Entonces, al final, pues, ¿qué se ha obtenido en este caso? Pues ha habido un proceso estaban ya certificadas las masas de roble, ha habido un proceso de transformación industrial controlado y trazado, de forma que finalmente se ha podido certificar el proceso completo de rehabilitación de toda la madera que se ha integrado en esta rehabilitación, y es la propia rehabilitación lo que está certificada, todo el proceso constructivo. Entonces, este ejemplo, que aquí estoy hablando de madera, pero puede servir para muchos otros materiales. Y entonces, ¿realmente quiénes somos? ¿Quién está detrás de esto? ¿No? Pues lo que os decía, somos 48 sistemas nacionales de ámbito repartidos en muchos países a nivel mundial, en todos los continentes. Respaldamos o han auditado terceras partes independientes 294 millones de hectáreas, y nosotros a las que les otorgamos este logotipo, este sello común. En el caso de España tenemos 2.900.000, estamos muy cerquita ya de los 3 millones. Es un sistema ampliamente reconocido por todas las políticas de compra pública, está muy implantado en el sector, hay más de 29.000 empresas a nivel mundial, y en el caso de España hay 1.800 empresas certificadas que hacen esa trazabilidad desde ese monte a esa industria, ¿no? Llevamos 25 años en esto y, como os he dicho, desde el 2010 controlando o aplicando, favoreciéndole al sector para que pudieran cumplir esa normativa. Y bueno, intentando centrarme en vuestro sector, pues yo veo aquí que podéis ser usuarios de packaging, podéis ser usuarios de envoltorios para alimentación o de embalajes, o bueno, aquí ejemplos de usos de productos ya con el sello, ya en mercado. Y bueno, en el centro Rossinyol no es el tipo de productos que vosotros distribuís o que comercializáis, sino que bueno, realmente eso es el origen desde el bosque hasta el producto, pues tener hasta eso, tablas, madera, cualquier tipo de material, tejidos a día de hoy también, productos alimentarios como puede ser la trufa, que puedan venir de un bosque certificado, se haya seguido la trazabilidad y se obtiene al final. Esta es la distribución, estáis en Galicia hay prácticamente 470 empresas que ya están certificadas, es decir, tenéis a vuestra disposición mucho producto de distinta tipología de ámbito local, es decir, incluso podéis promover la compra local.
todas esas empresas están comprando en territorio. Si estáis necesitados de encontrar un determinado producto, tenemos una base de datos global, que es esta la dirección, y ahí podéis poner, buscáis una empresa o buscáis un número de certificado para verificar si son correctos o buscáis un producto y ahí vais a ver los proveedores que vais a poder para esas materias primas que estáis comprando. Esas empresas vuelven al monte, todo esto viene del monte, en Galicia hay más de 500.000 hectáreas certificadas y todos los que seáis habituales del campo o de acercaros al territorio gallego sabéis que la micropropiedad es uno de los grandes diferenciadores de la distribución de la propiedad en Galicia. El 98% de la superficie en Galicia es privada y además con parcelas de terreno muy pequeñas que se han ido dividiendo a lo largo de los años. Sin embargo, a pesar de eso, hay certificación, se han incorporado a la certificación más de 60.000 propietarios, lo que hace ver que realmente está muy en la base del territorio. Esos propietarios tienen superficies forestales, tienen un plan de gestión y pasan un proceso de auditoría y eso es la suma de esas 500.000 hectáreas. Ahí incluimos también montes públicos de la Xunta, de Galicia, de algunos ayuntamientos, montes vecinales en no común, etcétera. Y de ese territorio tenemos también un registro y ese registro lo tenemos público también y podemos encontrar dónde está ubicada ese territorio, ¿no? Es decir, un poco para que todo eso que está comentando Aloia de la trazabilidad, de dónde está el proceso, de dónde viene el producto, es decir, esta es nuestra experiencia durante estos años que nos permite trazar desde un monte que sabemos dónde está certificado hasta los distintos eslabones en el proceso de cadena de custodia. Y siempre lo vemos, las empresas estáis abrumadas con tener, y especialmente en el último tsunami legislativo por parte de la Unión Europea, con mucha legislación que implica muchos cambios y lo que me gustaría resaltar de esta diapositiva es que UDR efectivamente es una más, pero que en todas ellas lo que se os pide es demostrar cómo se obtienen las materias primas, cómo se gestiona el riesgo y qué se hace para minimizar el impacto. Y ahí es donde creemos que PFC, un sistema de certificación, permite, para el caso de productos de origen forestal, permite hacer todos esos cumplimientos que os están pidiendo. También está lógicamente relacionado para los reportes de ESG, porque os va a permitir acceder a mercados y está muy relacionado con obtener financiación sostenible, ¿vale? Entonces, en esta línea ya me meto en el reglamento, que no me gustaría comerme tiempo para que luego haya preguntas. Yo creo que lo primero que si yo estuviera en vuestro lugar, la primero que necesito pensar es, pero a mí esto realmente me afecta. ¿Qué rol juego yo en este reglamento? Aloia ha estado explicando quién es quién. Bueno, pues yo creo que lo fundamental del proyecto y a cada quien se le implican unos requisitos, pues lo primero que tenéis que entender es que tenéis que identificar qué rol jugáis. Si sois comerciante pyme, si es operador pyme, gran empresa o persona física, y si es comerciante, gran empresa. Entonces aquí tenemos dos elementos clave, que es operador y comerciante, y luego dentro de los operadores tenemos importadores y exportadores, productores y transformadores. Y que además tenéis que entender que vais a poder jugar varios roles, que por un lado podéis ser comerciante, pero a la vez podéis ser operador gran empresa, y que dentro de operador podéis ser importador y exportador y a la vez podéis ser transformador. Es decir, que tenéis que entender cuáles son vuestros roles porque asociados a esos roles van unos requisitos. Os quería ofrecer como un consejo práctico, podéis leeros la legislación, podéis asesoraros por profesionales, pero una primera entrada para saber qué rol jugáis, me parece muy interesante esta herramienta que ha generado Preferred by Nature. Es una entidad de certificación especializada en el mundo de la madera, que ahora está abriendo el campo, pero especializada en el mundo de la madera, y una de las que ha hecho ha sido, tenéis ahí el enlace, el saber qué rol jugáis. A través de una pequeña encuesta te hace ver qué roles tienes y qué requisitos asociados tenéis. Entonces, yo os propondría que visitarais esa encuesta
y que vosotros, es una encuesta que realmente se autocumplimenta y tú vas entendiendo qué rol juegas y qué implica, creo que puede ser ayudar por lo menos en una primera entrada para asumir qué papel tenéis que jugar y por lo tanto qué requisitos. Esto lo he cogido y por tanto qué requisitos, esta es la clave, ¿no? Entonces, aquí tenéis arriba qué rol jugaríais, tendréis que ver quiénes sois y luego qué requisitos. ¿A quién afecta? Tenéis aquí en la tabla, en el lado derecho, quién está afectado de tener un sistema de vigencia de vida. Pues los importadores-exportadores, los productores, los transformadores y el comerciante gran empresa. Si sois un comerciante pyme o persona física, pues ahí tenéis obligación de este grupo. Pero aquí yo creo que de una forma muy visual se identifica las diferencias entre uno y otros y además dentro de estos hay diferencias, como ya se ha comentado, el país de origen y otros elementos. Y yo aquí, dentro de todo este mar de requisitos, quería resaltar, como ya se ha comentado anteriormente, el sistema de vigencia de vida. Que si nunca has visto un sistema de vigencia de vida, realmente estas palabras no te dicen nada. eh, eh, y eso es en lo que yo me quería centrar hoy, ¿vale? Es lo que voy a intentar poneros ejemplos de cómo hemos montado nosotros un sistema de vigencia de vida, que es el modelo que usan todas las empresas que estén certificadas en cadena de custodia con PFC. Y luego, una vez que ya tenéis ese sistema de vigencia de vida, es muy importante, porque esto es novedoso, incluso para las empresas de madera, tenéis que hacer una declaración de esa diligencia por cada producto, antes de ponerlo en el mercado. En el reglamento de la madera, el anterior, lo que exigía era, una vez pasado el año, en el mes de marzo, tenían que declarar cuánta madera habían puesto en el mercado. Pero ahora esto es antes de ponerlo en el mercado, ya tenéis que tener la declaración hecha y por lo tanto el número correspondiente. ¿Vale? Entonces aquí sería un cuadrante de distinguir qué rol, qué requisitos principales y ahora decimos, ¿y qué rol juegan los sistemas de certificación? En mi caso estoy hablando del sistema de certificación forestal, pero que os pueden ayudar otros sistemas para temas de cacao, para soja, para palma. Es decir, hay otros sistemas de certificación para otros productos. En nuestro caso, en el caso genérico de los sistemas de certificación, el reglamento, al igual que ya lo ponía el de la madera, reconocía el papel que ya jugaban los sistemas de certificación. ¿Por qué? Porque ya la empresa se ha comprometido, tiene una dinámica de trabajo. Anualmente le hacen una auditoría, se chequean toda esa documentación y que esa documentación es veraz y va continuando en ese proceso de mejora continua. Frente a una empresa o un proceso que nadie ha vigilado desde fuera y que realmente no se puede dar garantías salvo la credibilidad que pueda tener esa empresa en el mercado. Es decir, los sistemas de certificación se reconocen por el reglamento como elementos que ayudan al control y, por lo tanto, dentro de esas tres patas fundamentales que va a tener un sistema de vigencia de vida, que es qué información necesito tener para hacer una evaluación del riesgo y si la evaluación es que tiene un riesgo significativo, cómo voy a mitigar ese riesgo o cómo lo voy a reducir. ¿Vale? Entonces, para la parte de evaluación del riesgo y para la reducción, lo que se está diciendo en el reglamento es que la información facilitada por los sistemas de certificación es un elemento importante a tener en cuenta. Y más concretamente, en las preguntas frecuentes, en este caso ya se incluye desde la versión 3 de octubre del 2024, hay una pregunta que es ¿qué papel desempeñan los sistemas de certificación? Y ahí dice que pueden ser utilizados por los miembros de la cadena de suministro, es decir, por tus proveedores y por ti mismo, para tenerlo en cuenta en la evaluación del riesgo, para esa valoración de si un suministro es de riesgo significativo o no. En la medida, y esto es importante, que ese sistema de certificación cubra la información que requiere el reglamento. Y aquí es donde salto al siguiente fase. Entonces, nos dan una credibilidad, pero nos piden que realmente nos alineemos con lo que requiere el reglamento. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho desde PEF? Veníamos del Timber Regulation y ahora estamos en el de forestación. Entonces, PEF hemos hecho esta evaluación y hemos comprobado que ya incluía pues, temas de protección de los bosques, el freno de la deforestación y la degradación, el fomento de la biodiversidad, el freno del cambio climático y estábamos alineados, como he dicho antes, con el EUTR. En este proceso, ¿qué hemos tenido que hacer? Pues hemos hecho una revisión, por una parte, en verde remarcado,
de la parte de gestión forestal sostenible, es decir, hemos revisado nuestros 3 sistemas nacionales para integrar sobre todo las nuevas definiciones del reglamento y en base a esas definiciones ajustar lo que nosotros prohibíamos, por ejemplo, respecto a la degradación, a esos nuevos términos para que quede claro a qué nos referimos. Se exige la geolocalización y la transferencia de los datos y hemos desarrollado un sistema de vigencia de vida adaptado al EUDR, igual que ya lo teníamos al Timber, pues ahora al Deforestation. Entonces ha tenido que ser, teniendo en cuenta que tenemos empresas de un trabajador, tenía que ser una forma de aplicarlo muy sencilla, que fuera eficiente, pero que también fuera válido para grandes empresas. Es decir, nosotros tenemos empresas desde un trabajador a empresas de más de empresas francamente grandes, cuya sede central está en España, pero con sedes en muchos otros países. Vale, entonces, esto era el objetivo y ahí hemos ido trabajando. La primera parte, que es la parte de gestión forestal, ya está hecha y respecto a geolocalización, lo que hemos visto es que cada empresa tiene una sistemática de funcionamiento. Para aquellas que ya tuvieran un sistema de captura de la geolocalización y de la transferencia de la información y de controlar el terreno, pueden seguir utilizando la misma metodología. Pero para aquellas que no tuvieran uno y que lo necesitaran, pues hemos hecho una colaboración con distintas entidades tecnológicas para que sus sistemas sean coherentes con lo que requiere el sistema de certificación. Es decir, en todas estas y muchas más, pero estas son los ejemplos que tenemos a día de hoy, podréis encontrar un apoyo para toda la parte de geolocalización de terreno, registro de esos datos, incluso la comunicación directa con el registro de la Unión Europea, en la que vais a tener que hacer esas declaraciones de lo que llamamos la DDD, las declaraciones de diligencia de vida. Vale, y aquí a donde quiero llegar es a que nosotros teníamos una cadena de custodia, esa que ha tenido que cumplir esos aserraderos que suministraron de madera a la Catedral de Notre Dame. Bueno, pues teníamos una norma, que es la norma PFC Standard 2002-2020, de cadena de custodia de los productos forestales y arbóreos, que ya tenía un apéndice de un sistema de vigencia de vida adaptado al Timber Regulation y que ahora hemos generado uno nuevo, que este es el nombre de esta normativa, 2002-1-2024, que ya está adaptado al EUDR. Este módulo lo pueden aplicar todas las empresas que quieran, siempre que estén certificadas, o sea, es complementario a la norma general, porque aquí se hacen los requisitos generales y esto es simplemente la parte del sistema de vigencia de vida, que lo podéis descargar de la web, que os permite haceros una idea de cómo es un sistema de vigencia de vida y qué requisitos deberíais cumplir para una vez que lo queráis implementar. Vale, las etapas principales de un sistema de vigencia de vida ya se han citado hoy: recopilación de información, con esa información evalúas el riesgo y posteriormente, si el riesgo es importante, tenemos que pasar a herramientas de reducción de ese riesgo. Pero ese sistema de vigencia de vida se complementa además con unos requisitos de preocupaciones justificadas, el requisito de presentar y publicación de la declaración de diligencia de vida y la no introducción en el mercado. Es decir, si tú no tienes una información suficiente para poder hacer la evaluación del riesgo, tú no puedes introducir ese material en el mercado. Por lo tanto, si tu proveedor no te está dando esos datos, no le compres, porque si no tienes los datos no puedes cumplir tus propias obligaciones y al final el que lo va a tener que dejar sin sacar al mercado eres tú. Una vez que estas etapas de la norma que os he citado se cumplen, entonces todos los productos que hayan pasado por este proceso de control van a poder tener una declaración asociada a cada uno de esos productos. Es decir, vosotros cuando vais a comprar un packaging, ese proveedor que vais a comprarle un packaging que él ya ha hecho todo el proceso de transformación industrial y lo que vende es un packaging y vosotros lo vais a usar para envolver o para custodiar vuestros productos, vosotros no vais a vender un packaging, vais a vender un producto, yo qué sé, huevos, dentro de una huevera. La huevera es hecha con papel. Ese papel, el productor de la huevera será el que tenga que hacer un proceso de control y vosotros vais a poder comprar con una garantía de que ese producto ha pasado todos los herramientas del sistema de vigencia de vida, porque os va a poder declarar como PFC-EUDR, lo que significa que ha superado todos estos pasos, ¿vale? Entonces esto, en vuestra faceta de comprador, os va a ayudar a identificar qué productos son ya
libres de deforestación y degradación forestal, porque ya vienen con una etiqueta vinculada, ¿vale? Y entonces voy a intentar ir los pasos principales de este EUDR para no comer mucho tiempo, de este sistema de licencia de vida. Entonces me voy a centrar en recopilación de información. Vosotros si vosotros compráis para esos productos en los que sí que sois afectados por el EUDR y que es porque están en el anexo y vosotros sois los que jugáis uno de los roles que se han comentado anteriormente, vosotros vais a tener que tener la geolocalización de las parcelas de donde se ha producido esa materia prima y al igual que cumplir el resto de los requisitos del UDR. Una vez que tenéis esa información, le podéis capturar de vuestra... si no compráis en monte, lo que vais a tener que tener asociado a esta geolocalización, además tenéis que tener el número de referencia y en el caso de que compréis productos PFC, vais a poderles pedir que os den el PFUDR, que eso significa que ya ha superado un sistema de licencia de vida. Con esa información que habéis capturado, nosotros lo que hemos desarrollado para hacer una evaluación del riesgo hemos desarrollado 5 tablas. Y en base a esas tablas, vosotros vais a ir viendo cuáles son los requisitos. Voy a poneros algunas como ejemplo, pero como vamos muy justitos de tiempo, pero que tengáis claro que lo podéis ver con calma en esta documentación. Por ejemplo, tenemos la primera tabla relacionada con esto, que es la tabla 3, y estos son indicadores de riesgo nulo o despreciable de que el producto venga de zonas en las que se ha producido deforestación o degradación. Y aquí tenemos 5 indicadores de riesgo nulo. En el momento que yo cumplo ya uno de ellos, ya es de riesgo nulo. Por ejemplo, país de bajo riesgo. Ya se ha citado también que hay un listado de países un benchmark marking que ha encargado la Unión Europea para definir cuáles son países de riesgo alto, de riesgo estándar o medio y de riesgo bajo. Solo aquellos países de riesgo bajo son los que podemos considerar que tienen un indicador nulo de proceder de degradación y de deforestación, al igual que aquellos productos que vengan ya con esta declaración PEF-EUDR. Otra tabla de indicadores, en este caso la 4, y ahí ya lo que estamos hablando es de riesgo nulo de incumplimiento de la legislación. Y aquí volvemos a tener los mismos indicadores, salvo los que están remarcados en rojo, que son los diferentes, ¿vale? Luego tenemos, entonces, ¿cómo haríamos una evaluación del riesgo? Miro la tabla 3. ¿Lo cumplo? ¿Tengo un indicador que lo cumple? Sí, fenomenal. Paso a la tabla 4. ¿Tengo algún indicador que lo cumple? ¿No cumplo ninguno? Entonces tendría que irme a la tabla 5. Entonces ahí tendría que cumplirlos todos los indicadores. Si lo hubiera cumplido la tabla 4, solo con uno de esos, pues entonces ya lo que me toca aplicar es la tabla 4, ya no tendría que haber pasado a la 5. Entonces, de la tabla 5 son que no procedan de actividades que no son sostenibles y que no contengan árboles modificados genéticamente. Si yo ya estoy certificado, lo estoy cumpliendo, y si el producto, y luego aplicaría la tabla 7 que se refiere a indicadores de riesgo de las cadenas de suministro que son muy complejas, que está viniendo la madera de aquí, se va al sudeste asiático, pasa por 2 o 3 países y vuelve a Europa. Esas cadenas son complejas, se han producido mezclas de materiales y es más difícil controlarlo. Por lo tanto, ahí no debemos cumplir ninguno de esos indicadores de riesgo. Si el producto ya viene con la declaración PFUDR, ya lo está cumpliendo. Entonces, voy a pasar ahora muy rápido. Tenéis toda la información en esta presentación y quiero centrarme más que en repetirlo en la fuente de información. Aquí las claves son dónde encontrar la información y que la información sea de calidad. Entonces, por un lado tenéis las preguntas frecuentes para temas puros de PFC, lo tenéis en esta área. Si os interesa, si nos focalizamos en la parte de UDR, ya está publicada la versión 4 de las preguntas frecuentes, que fue en abril. Por ahora solo está en inglés, o por lo menos el Ministerio solo la tiene colgada en inglés. Y que si queréis y necesitáis más información con más detalle, vamos a hacer una sesión informativa en un webinar el 18 de septiembre, que contaremos con el Ministerio. Es una jornada bastante más larga, son 4 horas y vamos a entrar un poco más en profundidad. Y por mi parte, estoy abierta a cualquier pregunta que tengáis. Aquí tenéis mi contacto y nuestra web para ponernos a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Marta. La verdad es que, bueno, vosotros tenéis muchísimo más trabajo adelantado desde vuestro sector y, bueno, pues yo creo que como
todo el tema del sistema de vida enfocado a los productos alimentarios, pues ahora estamos empezando o está caminando, pues yo creo que puede servir mucho de referente, ¿no? De cómo poder hacerlo e implementarlo. Hay varias preguntas en el chat. Bueno, una es, sobre todo la escribieron cuando estabas hablando tú, Aloya, ¿vale? Que es que no le queda claro si unos productos es pertinente, si un ingrediente sí lo es. De los productos pertinentes enumerados en el anexo 1 que contengan o se hayan alimentado o se hayan elaborado utilizando las materias primas pertinentes, concretamente ganado bovino, cacao, café, palma aceitera, caucho, soja y madera. Vale, le voy a intentar responderlo muy sencillo. O sea, primero hay que ver si el producto encaja en el anexo, si tiene el código arancelario del anexo y luego ver si tiene alguna materia prima de las que regula el reglamento. O sea, lo más importante es ver el código arancelario y luego ya comprobamos si tiene alguna materia prima. Si te fijas cómo está redactada la frase, dice productos pertinentes y luego, o sea, primero producto pertinente y luego la siguiente condición es que contenga o se haya elaborado a partir de alguna materia prima regulada. Por ejemplo, podría haber un asiento. El asiento tiene una partida arancelaria. Si no está hecho de madera, no está afectado por el reglamento, pero puede haber asientos de plástico o asientos de otro tipo que tengan la misma partida arancelaria. Primero compruebas partida arancelaria y luego las materias primas. Ese es mi truco para entender si está afectado o no. Vale, gracias. Aquí hay un ejemplo un poco ligado a lo que estás explicando. Yo tengo unos Sí, snacks que tienen un 4% de pasta de cacao, con tarif un número. ¿Quieres saber si le aplica? vale. Si tú traes, por ejemplo, la pasta de cacao de otros de fuera de la Unión Europea, ahí te puede aplicar el reglamento. Pero si tú simplemente comercializas tu snack que tiene esta pasta de cacao, lo que tienes que hacer es ver si este código arancelario está en el anexo. Si no está en el anexo, aunque tenga cacao, no te aplica. Vale, si importas los snacks o el chocolate. Porque si importas el snack, ya te digo que no está afectado, bueno, que no está afectado, que tienes que ver si el código arancelario está en el anexo, que yo lo miré antes y no lo vi. Si no está en el anexo, no está afectado. Importa el snack, para aclaración. Sí, exacto. Vale, la siguiente es para ti, Marta. Bueno, que si un certificado FSC es equivalente a vuestro certificado. Vale, son sistemas de certificación que están en el mercado. El propósito es el mismo, la promoción de la gestión forestal sostenible, pero utilizamos estrategias diferentes. Em, Nosotros somos una suma de sistemas nacionales porque nuestra prioridad era tener en cuenta la entidad local, la gestión forestal de cada territorio. No es lo mismo gestionar en España que en que en Noruega. Nuestros problemas son muy diferentes, ambientalmente hablando. Por lo tanto, nosotros somos un sistema de reconocimiento de sistemas nacionales, ¿vale? Sería una de las filosofías. FSC es un sistema único que luego se aplica a los distintos países. Y luego la estrategia que hemos seguido respecto a la adaptación al EUDR es distinta. Nosotros hemos hecho un módulo con una norma específica para que aquellas empresas que les afecte el reglamento lo puedan aplicar, y entonces lo pueden aplicar desde dentro de la Unión Europea o fuera si van a vender a la Unión Europea, porque les interesa ya utilizar esa declaración, y ellos han establecido otra metodología diferente. Pero el objetivo de ambos es el mismo. Vale, y la siguiente pregunta es, ¿cómo se debe hacer llegar la DDD, que entiendo que será la Sí. declaración, a la Unión Europea? ¿Requiere que esté firmado? Sí, hay un portal de la Unión Europea que en la presentación lo podéis ver, a través del cual se presentan las declaraciones de diligencia de vida. Y sí, tendrán que tener la firma electrónica, porque al final lo que declaras es que el producto cumple es una declaración de que has hecho la diligencia de vida. Y ya os digo que en la presentación podéis ver el enlace y podéis entrar incluso en el sistema de pruebas en las que ya podéis probar a presentarlas para ver cómo se hace, qué información os piden y demás.
Al hilo de eso, tener cuidado porque hay una que es Sí, una prueba. la que funciona, que tiene, o sea, implica condicionantes legales, haberla usado y lo que hayas puesto ahí, y otra es la de prueba. Entonces, tener cuidado, pero es francamente importante que empecéis a probar qué es lo que están pidiendo, cómo os lo están pidiendo y qué tipo de información tenéis que cumplimentar en esa plataforma. Vale, gracias. Bueno, he leído las preguntas que están en el chat. Si alguien quiere abrir el micro y decir algo o hacerles la pregunta directamente, también podéis hacerlo. Yo tengo una que me ha surgido después de escuchar vuestras intervenciones. Claro, está muy trabajado en tema de madera, pero por ejemplo, si yo soy un distribuidor, o sea, soy un productor, ¿no? Un productor vamos, de huevos, como decíais, de producto alimentario. Yo entiendo que tengo que, por ejemplo, si yo compro un envase con el sello PFC-UDR, pues entonces yo sé que mi proveedor cumple con el sistema de diligencia de vida que estáis diciendo. Pero si yo, por ejemplo, soy una empresa de catering que le compro los huevos a ese productor o soy un distribuidor, una empresa distribuidora que le compro los huevos a ese productor, ¿cómo funcionaría esta aplicación? ¿Tengo que ser yo como distribuidor el que monte el sistema de diligencia de vida? ¿Tengo que pedirle algo de información extra al proveedor? Los ¿Cómo huevos no son un funcionaría? producto relevante. No, pero Bueno, por ejemplo, tú puedes Pertinente, ser perdón. carne, sí. Aplícalo a la soja, Ah, perdona. vale, vale. Aplícalo a la soja, al café, al cacao, al ganado bovino. Perdón, que sí que es cierto que los huevos no son el mejor ejemplo. Sí, si tú compras de un operador y tú lo vendes y tu producto que vendes es producto pertinente, tú eres comerciante. O sea, que Vale, vas a tener que cumplir con las obligaciones de comerciante y depende si eres pyme o no, vas a tener unas obligaciones u otras, pero estás afectado por el reglamento. Otra cosa es que tú uses eh, el producto pertinente, pues para pues imaginemos una fábrica que importa, pues digamos, alguna materia prima pertinente y lo usa para su producción interna, pero luego no comercializa este producto. Pues en ese caso, como no comercializa, no es comerciante. Esta es ok, vale, gracias. Marta, ¿tú querías comentar algo o No, no? es Ah, que la clave es lo que ¿qué ha comentado rol? Ala ya. ¿Qué ¿Qué qué rol? producto es? O sea, realmente si te afecta, entonces hay que leerse bien el anexo del reglamento en el que viene toda la lista, entender qué productos están afectados y luego ya qué rol juego yo. Entonces, en base a eso vas entendiendo muchas cosas. Y luego son muy importantes la guía, las guidelines que está sacando la comisión, que también la última ha sido de abril, y las preguntas frecuentes. Porque ahí el reglamento era como un reglamento en bruto y mucha información está saliendo a través de las preguntas frecuentes. No es lo más aconsejable y jamás diré que lo he dicho yo, aunque esté grabado. A veces, en este caso, inteligencia artificial te ayuda a brujulear, a que empecéis a buscar enfocalizado. Entonces tú tienes una duda, le pides dónde, en qué punto del reglamento y entonces vas a comprobarlo. Y ahí ya te lees el texto definitivo, pero te permite hacer centrarte en las Prospección. preguntas a los temas en concreto que tú necesites tener, pero siempre yendo a la fuente y realmente leyéndolo bien para entender realmente qué es lo que están poniendo. La última lista de preguntas frecuentes no se ha traducido porque la guía se tradujo o eso es lo que hemos entendido nosotros, y se ha puesto en cuestión lo que estaba la traducción. O sea que también si tenéis capacidad de leer en inglés, siempre mejor leerlo en inglés. Vale, gracias. Han surgido un par de preguntas más. Sí. Habéis hablado de embalaje de cartón, pero no lo ve en el anexo 1. ¿Bajo qué código aparece en el anexo? Vale, es que el cartón es derivado de la pasta de madera, ¿no? Que entiendo, es esto, ¿no? Que es, claro, entonces tienes que buscar embalaje que está dentro de la partida de madera y ahí sí que estaría incluido. Vale. Y para finalizar, si un grupo empresarial con su propia identificación fiscal, categorizado como gran empresa, según el EUDR, compuesto por varias sociedades en modo consolidación fiscal, Sí. si se da el caso de que alguna de las sociedades que lo componen pueden considerarse como pyme, por datos de balance, volúmenes económicos, número de empleados, etcétera,
¿Es posible poder cumplir con los requisitos del EUDR por cada una de las sociedades, de modo que alguna entren a considerarse grandes empresas y otras pymes, a efectos de sus obligaciones y plazos? ¿O es de obligación hacerlo a través del grupo empresarial al estar estas sociedades que lo componen en consolidación fiscal? Lo que pone el documento de preguntas y respuestas que se actualizó bueno, en mayo, dice que los grupos de empresas, da igual que sean grupos de empresas, tienen que cumplirse las obligaciones empresa a empresa. Sí que le puedes otorgar a tu grupo una autorización de representación para que lo haga en tu nombre, pero realmente hay que hacerlo por cada empresa, no por el grupo entero. Vale, gracias. Bueno, pues yo creo que podemos dar por finalizado el webinar. Muchísimas gracias porque la gran mayoría de los asistentes se han permanecido hasta el final y bueno, ya nos hemos pasado 10 minutillos, entonces agradecerles a Loya y a Marta por su buena contribución, su participación, a los asistentes por permanecer aquí y bueno, pues que tengáis buen verano y volveremos con energías en septiembre y muchas actividades. Así que muchas gracias. Marta, que vaya súper bien ese webinar con el ministerio y bueno, en la medida que podamos estar, pues estaremos para enterarnos un poquito más de esto. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Chao. Hasta luego.